Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional. Pues ya está, ya tiene el equipo completo Luke Donald, ya tiene el equipo completo Europa. Evidentemente ya sabemos las dos escuadras que se van a enfrentar en Bethpage. No hubo muchas sorpresas, pero sí hay bastantes cosas que analizar y sobre todo empezar ya a vislumbrar qué es lo que puede pasar en Nueva York con los dos equipos. Finalmente, solo un cambio respecto a Italia, continuidad respecto al equipo que ganó contundentemente en Roma hace 2 años. Empezamos. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de martes 2 de septiembre. Sí, es martes porque había que esperar, tocaba esperar a esa decisión final del equipo europeo, a esa decisión final de Luke Donald, esas 6 elecciones que ayer, después de comer, después del mediodía, las hizo públicas el capitán inglés y en las que yo creo que no sorprendió demasiado. Pero bueno, quizá en la no sorpresa pues también hay una noticia. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pues iniciamos una nueva temporada de la bola provisional. Sí. Hemos faltado la friolera de una entrega. Correcto. Pero nos hacía ilusión esto de empezar una nueva temporada, que como ahora lo hace todo el mundo, ¿sabes? Empieza una nueva temporada, ¿no? Se dice así, ¿no? Sí, una nueva temporada, sí, un nuevo curso, ¿no? El nuevo curso radiofónico, habría que decir, ¿no? En este caso, podcastístico, o algo así, podcastístico. Podcastístico, muy bien. Podcastfónico, también. Con Z, podcastístico, hay que decirlo con Z, podcastístico. En fin, que... Sí, empieza una nueva temporada en el fondo. Tienes razón. Quizá en la no sorpresa está un poco la sorpresa, porque hasta el último momento tú decías, bueno, vamos a ver, ¿no? Claro. Tratándose Luke Donald, además, y el recuerdo de Ludwig Aber, es verdad que ni siquiera Ludwig Aber al final fue una monstruosa sorpresa. Exacto. Porque ya se venía viendo, ¿no? Ya se venía viendo y además hizo muchas cosas, ¿no? Justo antes de las 6 elecciones del capitán, ¿no? Hace 2 años. Pero, a ver, aquí lo gracioso en el fondo es que realmente son las mismas 12 caras que en Roma, porque es que cambia una que es igual que el otro. O sea, es que es una cosa extrañísima. Esto no se va a volver a dar en la historia del deporte. Tú me dirás, un equipo que es exactamente el mismo y el que cambia es exactamente el mismo, porque es que son gemelos. Sí, totalmente. Bueno, fíjate si es el mismo que si sale a jugar en Bethpage Nicolai Hjorgaard no se da cuenta nadie. No, ni los padres de Rasmus Nicolai, seguramente. Estarán pendientes, ¿no? Estaría bien esa reclamación, ¿verdad? Mira, una cosa es que nos hagáis ahí una pequeña treta con las bolas, ¿no? Estas cosas, ¿te acuerdas, no? Aquello de Afinger y Sede en la Ryder del 91, que si me habéis cambiado la bola de un hoyo para otro, pero es que cambiarme a un jugador se os está yendo la olla ya, ¿no? Además, que es que se lo cambias de un hoyo para otro. Exacto. Es que ni se da cuenta. Sale Rasmus, no tiene el día Rasmus y en el hoyo 6 hay una esquinita sin mucha gente. En un baño. Tú en un baño tienes a Nicolai, por si acaso, ¿sabes? Tú, Nicolai, igual sale o igual no. Tú quédate en el baño y si hace falta, exacto, ¿no? Pues ya hacemos el cambio como Superman, ¿sabes? Un cambio en el baño. Exacto. Se acerca Eduardo Molinari así muy sigiloso a Rasmus saliendo del hoyo del green del hoyo 5 y le dice: Rasmus, vete a hacer pis ahora mismo al baño aquel, que va a salir Nicolai. Y ahí está Nicolai esperándole
Impresionante. Bueno, la primera noticia en ese sentido, David, bueno, entre otros, pues lo publicaba Justin Ray, ya sabes que es el, bueno, periodista norteamericano especialista en estadísticas. Tiene estadísticas de todo tipo, ¿no? Como le gusta a los estadounidenses, y en este caso, pues decía que repetir 11 de 12 jugadores de la edición anterior es lo máximo que ha existido en la historia. O sea, jamás en la Ryder Cup, de una edición a otra, ha habido 11 caras iguales. En este caso son 12, como tú decías. Pero bueno, 11 jugadores iguales. Lo máximo que había habido era precisamente también en el equipo no de Europa, sino el anterior, Gran Bretaña e Irlanda, que hubo 10 entre 1971 y 1973. Repitieron 10, ¿no? O sea que, en cierto modo, pues ya Luke Donald ha tomado una decisión histórica o ha hecho que este equipo sea de alguna manera histórico, ¿no? A ojos de la Ryder Cup de todos los tiempos. Sí, tiene mucho que ver también con la nueva generación, ¿no? Un grupo muy potente, muy amplio de jugadores muy jóvenes, ¿no? Y muy buenos. Claro. ¿No? Es que el cambio generacional bueno, se hizo en Italia, David, en realidad. Es que ahí se hizo el cambio generacional. Sí, siempre se va haciendo poco a poco, ¿no? Sí. Pero es verdad que ahí fue como el grueso del cambio, ¿no? Pero bueno, que por muchos grandes jugadores que tengas jóvenes, no significa que todos vayan a rendir lo suficientemente bien en el año Ryder como para estar, ¿no? Y ha ocurrido, y yo creo que no es mala noticia así de entrada, a priori, no es mala noticia para Europa. Llevar a este equipo ya muy hecho, ya muy visto, ya muy probado, no es mala noticia para acudir a un reto como este, que es, bueno, que tiene todos esos condicionantes que ya sabemos, ¿no? Que, bueno, que al final es un poco jungla aquello, ambiente hostil, ambiente potente, duro. Y bueno, yo creo que en este sentido, tener ya mucho trabajo hecho, pues siempre va a ser una ventaja de entrada. Luego ya ocurrirá lo que tenga que ocurrir. La gran pregunta, David, es, o una de las grandes preguntas, ¿no? que flota en el aire es, si la Ryder Cup se hubiera jugado en casa, se hubiera jugado en Europa, en lugar de jugarse en Bethpage, igual sí podríamos haber visto alguna sorpresa. Por ejemplo, ¿no? El nombre que está en la cabeza de todo el mundo y que, bueno, pues ha generado cierta decepción entre los aficionados e incluso entre profesionales, ¿no? del circuito europeo, el hecho de que finalmente no esté Marco Pench. ¿Tú crees que...? Porque yo sí tengo esa sensación. Yo sí tengo la sensación de que si esta Ryder Cup hubiera sido en Europa, igual Marco Pench habría acabado entrando. Después no es fácil decir a quién quitas. Porque sí, hay muchas dudas sobre Straka, a ver qué es lo que ocurre, pero me imagino que, como tú muy bien contabas esta semana, ha tenido que haber una charla muy profunda entre Luke Donald y Sepp Straka para llegar a esta conclusión, porque yo creo que no hay ninguna duda de que Straka está entre los, no sé, 7, 6, 8 mejores jugadores de Europa en estos momentos, sin ninguna duda, si no tiene ningún problema y si está bien. Con lo cual habrá habido esa charla. También se decía pues que no anda muy bien Shane Lowry, que es verdad, que lleva un tiempo en el que no está jugando muy bien, no está rindiendo al máximo, pues ciertas dudas siempre con Fitzpatrick por su rendimiento en la Ryder. No sé si a lo mejor Marco Pench, quiero decir, el hecho de tomar una decisión finalmente, entre comillas, conservadora o de continuidad en el equipo, también tiene que ver en el hecho de que, mira, va a ser una Ryder en Estados Unidos, Bethpage, ambiente muy en contra, vamos a coger a los que más saben del PGA Tour, a los que están más acostumbrados a este ambiente y dejemos a Marco Pench a lo mejor para la próxima edición. Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a ser más conservadores, ¿no? Sí. Tiene todo el sentido que seas un poco más conservador, ¿no? Como cuando un entrenador prepara la alineación para un partido duro de estos fuera de casa, ¿no? De Champions League, de semifinales de Champions League. En un momento dado, en ese caso vas a tomar menos riesgos, entre comillas, o dicho de la otra manera, vas a ser más conservador. Dice, vamos a apostar por lo más conocido. No vamos a hacer experimentos, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? De todas maneras, aquí la clave es esa. Sí, si se hubiese jugado en Europa, quizá hubiese entrado Marco Pench, pero ¿por quién? Porque es que la elección de Fitzpatrick, además, al final tiene mucho sentido. Es que es un jugador que claramente viene en alza. También Pench, pero yo te diría que ahí andan, ¿no? Y efectivamente lo que dijo ayer Luke Donald, él tiene que armar sus argumentos, está claro, ¿no? Claro.
pero es científicamente cierto. O sea, el hecho de hacer el esfuerzo, después de jugar los playoffs de la FedEx Cup, venir, jugar 2 torneos consecutivos que encadenaban ya 5 semanas seguidas compitiendo, sí, y venir, jugarlos y salir en el partido estelar los 2 domingos, cuidado, cuidado. Además con esa presión, que tú sabes por qué estás haciendo eso. Tengo que venir aquí y terminar de hacerlo convencer bien a un capitán, ¿no? Sí. Sí. Y aparte que bueno, que ellos dos ayer, Luke Donald y Fitzpatrick, sobre todo Fitzpatrick, ¿no?, desvelaron cómo fue aquella conversación. Hay un momento en el que Luke Donald le pide a Fitzpatrick, vente a jugar el British Masters y el Omega. Y Fitzpatrick le dice, oye, mira, Luke, si te parece, por aquello de equilibrar los esfuerzos, o sea, de cuidar un poco más los esfuerzos, ¿qué te parece si me salto el British Masters y juego en Suiza? Y Luke Donald no anduvo suavón. Le dijo, es muy importante que estés en el British Masters. Y ya está. El otro lo cogió al vuelo. No hubo mucho más que hablar, ¿no? Vino y jugó los dos, ¿no? Lo dicho, ¿no? Es que al final es una elección que tiene mucho fundamento también. No ha sido una cosa así simplemente por el hecho de que con Fitzpatrick a lo mejor me equivoco menos y no hacer experimentos. Es que Fitzpatrick viene jugando desde el PGA, te diría, a un nivel altísimo, altísimo. Y hablar no es desde el mes de agosto, es desde el PGA, ¿no? Es hacer 2 top 10 en esos grandes, porque lo hizo en el PGA y lo hizo en el British, me parece, ¿no? O en el US Open y en el British, no estoy muy seguro. Sí, lo compruebo, sí. Y bueno, y es el dato que aportó también ayer Luke Donald, o que recordó ayer Luke Donald, es que ha hecho 10 top 10 en esos últimos 4 meses, ¿no? 10 top 10 en qué torneos, además, ¿no? Pues 2 de ellos, por ejemplo, grandes, ¿no? Así que no ha sido tampoco un simple hecho, vamos a coger la línea conservadora, ¿no? Sino que es que además han cogido un jugador claramente en alza. Sí, totalmente. Sí, mira, respecto a lo que decías, pues efectivamente, en el Open quedó cuarto. O sea, ya no solo es que hiciera top 10, ¿no? Es que quedó cuarta posición, quedó cuarto en el Genesis, en el Scottish Open, quedó octavo en el Rocket Classic, octavo en el Wyndham, fue sexto, por supuesto, eso lo recordamos porque fue la semana pasada en el British Masters, quinto en Suiza este domingo, octavo en el PGA, en fin, tiene muy buenos resultados. Concretamente desde el Valero Texas, o sea, desde el Masters, por situar exactamente la fecha, desde el Masters no falla un corte Fitzpatrick, por ejemplo, que evidentemente y se incluyen los 4 grandes. Es que al final nosotros, por ejemplo, siempre hemos dado mucho valor a ese dato. ¿Qué jugadores han pasado los 4 cortes en los grandes este año? Y él está en ese grupo de... Nunca es un grupo que sobrepase los 16, 17 jugadores. Este año creo que han sido 15 o 16. Sí. Cuidado con ese grupo. O sea, pasar el corte en los 4 grandes es un aval para muchas cosas, para muchas cosas. Es una clarísima muestra. Yo te diría que de las muestras más fiables que puede dar el impredecible mundo del golf, ¿no? Un tío que ha pasado los 4 cortes en los 4 grandes de un año, cuidado con ese tío porque es que está muy fino. Muy fino y otras cosas. O sea, te quiero decir, es un tío muy equilibrado, etcétera. Pues eso es lo que ha hecho Fitzpatrick. En sí mismo ya es un argumento, pasar el corte en los 4 grandes, te diría. Yo creo que es indiscutible, de verdad, lo creo que es indiscutible la decisión de elegir a Matthew Fitzpatrick, por lo menos. Lo podemos hacer el argumento o la explicación por pasiva. ¿Comete un error Luke Donald flagrante llevándose a Fitzpatrick? Yo creo que nadie puede responder a esa pregunta sí. Nadie puede pensar que llevarse a Fitzpatrick ahora mismo, tal y como está, en momento de forma, es un error. Y hacemos la misma pregunta con Pench. ¿Sería un error o habría sido un error llevarse a Fitzpatrick a Bethpage? A Marco Pench a Bethpage. No habría sido un error por el rendimiento que está ofreciendo, por sus últimos resultados. No, habría sido una decisión absolutamente lógica y natural y entendible perfectamente. Ahora, ¿es un error brutal no llevarse a Marco Pench a Nueva York? Pues tampoco.
no se puede considerar un error. Al final siempre pasan estas cosas, siempre hay 2, 3 jugadores que están peleando por una plaza o por 2, ya depende de la edición, y realmente a priori, después ya veremos el comportamiento, claro, eso no lo puede predecir nadie, cómo se van a comportar en la Ryder Cup, ¿no? En esa semana concreta en Nueva York. Pero a priori no se puede criticar o decir, vaya, ¿cómo ha podido elegir a Fitzpatrick en lugar de a Pench? Pues no, pues la verdad es que me recuerda un poco a la situación que ocurrió pues hace 2 años en Italia, David, que yo creo que lo tenemos, como ha sucedido esta semana, lo tenemos bastante fresco, ¿no? Recuerden que al final pues había 3 jugadores para 2 plazas, que eran Ludwig Aberg, Nicolai Hjorgaard y Adrián Meronk. Eran 3 jugadores para 2 plazas. Y cada uno tenía sus favoritos. Y decía, pues mira, a mí me gusta más Meronk por esto y por esto, porque yo creo que tiene que jugar Meronk. Pues yo prefiero a Nicolai Hjorgaard porque le pega muy largo. Pues yo prefiero a Ludwig Aberg porque la verdad que lo que ha hecho en 6 meses es extraordinario y casi histórico. Pero después tú pensabas y dices, bueno, se hubiera llevado quien se hubiera llevado de esos 3, 2, tampoco se hubiera equivocado. A priori. Como suele ocurrir. Y luego no hay que olvidar una última cosa, un último apunte, y es que en circunstancias de máxima igualdad y de sprint final, Luke Donald los echa a pelear. Es verdad. En los 2 últimos torneos. Los echa a pelear. ¿Y qué ocurre? En el British Masters, increíblemente, quedan empatados. Fitzpatrick y Marco Pence quedan empatados en la 6ª posición, y en Suiza pues queda un poquito mejor Fitzpatrick. Pues mira, es un último empujón, ¿no? Pero un último empujón, cuidado, los 2 eran muy conscientes, saben que los están echando a pelear, los 2. No hace falta que decirlo así literalmente. Oye, Marco, ven para acá, te vamos a echar a pelear con Fitzpatrick. No hace falta. Se entiende, en el contexto se entiende perfectamente. Y bueno, en esa batallita final, digamos, o sprint final, en el último arreón, también lo ha ganado Fitzpatrick, ¿no? Entonces, bueno, lo juntas todo y dices, es que no hay tu tía. Otra cosa que también entendemos muy bien es que en la trastienda del DP World Tour, o sea, de los jugadores que están cada semana en el DP World Tour, pues todos se decantaran por mayoría aplastante a favor de Pence, porque es más de los suyos ahora mismo, porque lo ven todas las semanas, porque de alguna manera les representa. Es que tiene toda la lógica del mundo también, ¿no? Si a eso le unes, porque es un chico muy majo y que tiene algunas capacidades muy bestias para el match play y pensando en una Ryder, como que le pega larguísimo y que patea como Los Ángeles. Oye, pues es que claro, por eso ha sido un candidato hasta el final, ¿no? Claro. Por eso ha sido un candidato hasta el final, ¿no? Totalmente. Por eso ha habido dudas hasta el final. Como lo ha sido Matt Wallace, ¿eh? También. Lo ha sido Matt Wallace. También. Visto lo visto, me da la sensación de que si Wallace hubiese ganado en Suiza, que verdaderamente lo tuvo ahí, porque es que al final él tiene los pads más jugosos, digamos, en la recta final para ponérselo difícil a Tristan Lawrence. Y bueno, por unas cosas y por otras, pero visto lo visto, me parece que se hubiese llevado a Fitzpatrick de todas maneras. Sí, ¿no? Aunque hubiera ganado en Suiza. Nunca lo sabremos. Claro, nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos, pero me da esa sensación ahora, a toro pasado, ¿no? Sí, hombre, es verdad que Wallace, por ejemplo, si contamos las 2 semanas, Suiza y British Masters, en el British Masters no lo hizo muy bien, sobre todo acabó mal, ¿no? En el British Masters acabó mal, acabó en el puesto 33, pero es verdad que en Suiza estuvo peleando por la victoria, ¿no? Lo que sí es verdad, lo que deja, a mí me deja un pozo de empatía absoluta con Matt Wallace, porque sinceramente creo que ahora mismo, bueno, por lo menos desde el punto de vista externo, ¿no? Por cómo lo exterioriza el propio Matt Wallace. Hay otros que lo llevan a lo mejor un poco más por dentro, ¿no? Y que son quizá menos expresivos, ¿no? A la hora de contar lo que sienten, ¿no? O lo que pasa por su cuerpo. Pero ver a Matt Wallace al acabar el torneo en Suiza llorando, y no estaba llorando porque no había ganado el torneo, que lo tuvo en su mano ganarlo. No. Estaba llorando porque sabía que si tenía alguna opción de estar en la Ryder pasaba por ganar en Suiza, ¿no? Y tenía la sensación, como tú has dicho, de que realmente tuvo opciones de ganar. Pero ver esas lágrimas de Matt Wallace, sinceramente, a mí me parece que
que es alguien que ojalá el golf, la vida, el deporte y la trayectoria, pues le den esa oportunidad de jugar algún día la Ryder Cup, porque lo desea de una manera tan bestial. Fíjate, nunca lo puedes decir, ¿no? Que vaya a ser que esta era su última oportunidad, ni mucho menos. Tiene 35 años, pero bueno, tiene 35 años. Ya la experiencia dice que salvo que seas un mega crack, y Matt Wallace no lo ha sido nunca, es muy complicado que con 37, 39 te vayas metiendo en equipos. Es que es muy complicado, ¿no? Y viendo cómo vienen y cómo van a venir, ¿no? Otros jóvenes, o sea, los que ya están y los que van a venir, porque entonces quizás sí, quizás era su última oportunidad, ¿eh? O él lo entendía así. Claro. Esas lágrimas son lágrimas que llevan ahí un año contenidas, todo el año Ryder. Nadie vive el año Ryder como Matt Wallace. Eso sí que es verdad. Yo me quito también el sombrero con Tyrrell Hatton. Empezó el año Ryder y dijo: yo estoy donde estoy, sé cuál es mi situación, soy un jugador de LIV y ahora no hay LIV. El año Ryder empieza en el otoño de 2024 y dice: vamos a jugar. Se puso a jugar, pero no solo a jugar, se puso a ganar, a quedar arriba, a sumar, hasta llegar al Dubai Desert Classic, ganarlo también y decir: ya está, es que ya lo tengo, ¿no? Exacto. Ahora es simplemente hacerlo bien en algún grande y ya estoy, ¿no? Y claro que ha estado. Es que se ha metido el tío, ¿no? Es que no ha habido que elegirle. Totalmente. Hatton, ¿no? Se ha metido estando en LIV, lo cual es muy difícil, ¿no? Toda la credibilidad para el Tyrrell Hatton. Eso es querer estar en una Ryder Cup. Eso es tener el deseo a largo plazo, que es el que para mí cuenta. Ya cuando ya uno se acerca y dice: ay, quiero jugar, claro. Pero es que a lo mejor, y a Matt Wallace le pasa lo mismo. O sea, cada vez que empieza un año Ryder, él está incluso excesivamente enchufado, ¿no? El año pasado empezó tremendo, ganando. Precisamente en Suiza, que ya contaba para el año Ryder. Y luego lo hizo muy bien, siguió haciéndolo muy bien, pero en Estados Unidos no le ha ido bien y ahí claro, se ha estrellado, ¿no? Ahí se le ha escapado. Sí, se le ha escapado en Estados Unidos. En su temporada en el PGA Tour es donde a él se le ha ido, ¿no? En ese sentido, David, otro de los nombres que estaba en el candelero, ¿no? Digamos, o de los que se barruntaban, sobre todo en España, ¿no? Porque al final, pues oye, pues, quieras que no, barremos un poquito para nuestro lado y tenemos más presentes a nuestros jugadores que igual en otros países, ¿no? Como es lógico, ¿no? Que es el nombre de Sergio García, ¿no? Sergio García, pues podríamos decir que hay una situación de Sergio García en la Ryder hasta el Masters de Augusta y una situación completamente distinta después del Masters de Augusta. Y aunque yo creo que todos estamos de acuerdo en que al final, todos, igual hay alguno que no, pero bueno, yo creo que casi todos estamos de acuerdo en que al final, pues Sergio no ha hecho lo suficiente para estar en la Ryder Cup de Bethpage. No ha tenido los resultados suficientes y necesarios para convencer a Luke Donald, ¿no? Con lo cual, bueno, pues que pueda dar rabia desde el punto de vista de su palmarés, de que no pueda añadir una Ryder Cup más, pues sí, puede dar rabia, evidentemente, ¿no? Pero la situación, digamos, tratando de analizarlo con la mayor objetividad posible por nuestra parte, es que Sergio no se ha merecido estar en la Ryder Cup al final, en esta edición de Nueva York. No, te diría, por exagerar quizá un poco, ¿no? Te diría que hasta el Masters tenía pie y medio, o sea, todo estaba sucediendo como Luke Donald soñaba, sí. Porque yo creo que Luke Donald sí quería tener a Sergio, ¿no? Por multitud de detalles y cuestiones, ¿no? Una de ellas, pues el hecho de que Sergio pueda cerrar su historia con la Ryder de otra manera, ¿no? Sí. O más que cerrar, sí, completar, ¿no? Completarla, ¿no? Segundo, porque un Sergio en buen estado, en buena forma, en Bethpage, precisamente, ¿no? Estamos hablando de esto, ¿no? En una guerra de trincheras, ¿no? Como totalmente. Parece que puede ser, pues te va a aportar mucho, ¿no? No vamos a descubrir ahora, ¿no? Las capacidades de Sergio en una Ryder Cup, pero solamente esa versatilidad, la tranquilidad que te da tener a un tío tan fiable, al que puedes poner con quien sea, como ha demostrado en su trayectoria Ryder. Bueno, son multitud de cosas, ¿no? Más toda esa otra parte que se ve menos, de vestuario y demás, que tanto le han alabado tanta gente desde que debutara en 1999, ¿no? Bueno, pues querías tenerlo, ¿no? Pero, por otro lado, y aunque nos duela porque es Sergio y es español, etcétera, ¿no? No está mal que toda esa parte de meritocracia, digamos, de años Ryder,
al final pese más. Claro. A mí no me parece mal. Creo que de hecho es lo suyo, porque aquí al final se trata de llevar al mejor equipo y de alguna manera, pues Sergio no te está dando todas las garantías, su golf no te está dando todas las garantías, ¿no? Y luego, llámalo tirón de orejas, llámalo lo que quieras, pero yo en la piel de Sergio, voy a ser tan arrogante de meterme en la piel de Sergio, si quieres, ¿no? O sí. tan atrevido. Pero hubiese ido a jugar a Suiza, ¿no? Claro. Otra cosa es que tú digas, otra cosa es que Sergio, que además siempre se ha caracterizado por ese toque o tono realista tirando a pesimista, sí. Dijera, pero si es que ¿para qué voy a ir a Suiza con el nivel de juego que tengo, ¿no? O con el nivel de confianza que tengo ahora mismo? Pues ahí ya estos detalles se nos pueden escapar absolutamente, ¿no? Pero me hubiese tirado a la piscina. Vete a Suiza, es un campo que conoces perfectamente, sí. No hace falta ni que llegues el lunes, vete con tranquilidad, es que puedes llegar el miércoles, vamos, hablando mal y pronto, ¿no? Juégalo y haz un esfuerzo bestial de concentración y venga, ese empujón, vamos a ver qué pasa, sí. Ponte a jugar. Como empiezan a salir las cosas bien, cuidado, Se le ha echado de menos. La verdad es que se le ha echado de menos en Suiza, sabiendo que, oye, que al final su nombre estaba encima de la mesa, porque estaba encima de la mesa. Eso es absolutamente indiscutible. ¿Que había perdido peso en las últimas semanas? Por supuesto que había perdido peso y había sido, por decirlo de alguna manera, adelantado por otros nombres, pero tenía la opción en Suiza. Yo estoy convencido de que si Sergio García viene a Suiza y ya no te digo que gane el torneo, pero que queda arriba, queda entre los mejores, pelea el domingo por la victoria, le meten un lío a Luke Donald a la hora de tomar esa última decisión, de si me llevo a Fitzpatrick o me llevo a Sergio García. Yo creo que realmente hubiera sido un auténtico problema para Luke Donald, pero es que Sergio no ha dado ni esa oportunidad, ¿no? Y al final da la sensación de que Sergio ha llegado a todos los momentos tarde en esta Ryder Cup, ¿no? Lo digo también por el hecho de cuando él decide finalmente pagar las multas y hacerse miembro del circuito europeo, pues lo hace un poco tarde, ¿no? Quizá lo tenía que haber hecho antes para poder jugar pues los torneos, los back nine del año pasado, haber empezado ya a sumar antes, ¿no? Como tú lo explicabas ahora mismo muy bien, con Hatton, ¿no? O con Matt Wallace. Ya para esos torneos tú tendrías que haber sido miembro y haber empezado a sumar y haber demostrado desde ese momento de, señores, que yo vuelvo al circuito europeo, entre otras cosas porque quiero, como sea, jugar la Ryder Cup y voy a hacer lo que haga falta, ¿no? Y ahí pues le ha faltado, ¿no? Le ha faltado quizá ese esfuerzo extra, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y también, por supuesto, no solo el esfuerzo extra, sino el nivel de juego, ¿no? Como hemos venido diciendo, ¿no? Hasta el Masters, pues era prácticamente indiscutible, estaba jugando muy bien, realmente muy bien, de los mejores del mundo, y a partir del Masters, pues ha jugado 4 torneos que contaban, el Masters, el PGA, el International Open y el Open Championship, y su mejor resultado pues ha sido en el Open Championship un puesto 34. Tampoco, ¿no? Dice demasiado, ¿no? Y 2 cortes fallados pues en Alemania y en el PGA, ¿no? Y en el Masters. O sea que, en fin, pues eso. Sí, y en el propio Leaf. O sea, sí, si al final John ha entrado por lo que ha hecho en Leaf. John está en el puesto 24 en la clasificación del año Ryder. En el propio Leaf también se han estado fijando en qué hacían estos jugadores en Leaf. Totalmente. Y bueno, tampoco le ha ido especialmente bien, ¿no? O sea, bajó su nivel, efectivamente, desde el Masters para acá, bajó su nivel en general, ¿no? Y bueno, ¿tendrá Sergio una oportunidad más en Irlanda dentro de 2 años? Cada vez parece menos posible o probable, ¿no? Claro. Cada vez es más complicado. Pero tratándose de este tipo, no lo descartemos, ¿no? Vamos a quedarnos con ese consuelo, si quieres. Sí. No es fácil, es muy complicado. Es muy complicado. Complicadísimo. Sí. Muy complicado porque ahí está la historia para demostrarlo, además, ¿no? De cuántos se han metido, pues a partir ya de cierta edad, ¿no? En este caso, en la próxima Ryder, Sergio va a tener 47 años, ¿no?
Pues claro, vamos a ver, ¿no? No es sencillo meterse en una Ryder Cup con 47 años, aunque yo estoy convencido de que será uno de los objetivos de Sergio dentro de 2 años. Entiendo yo que lo será, o que lo debería ser, ¿no? Pero bueno, ya veremos. El otro punto, David, interesantísimo de En todo caso, déjame acabar con el tema de Sergio. Claro. En todo caso, tiene que hacer un esfuerzo a las dos partes, me refiero a Circuito Europeo y Sergio García, por dar continuidad al legado de Sergio en la Ryder, que, o sea, los números están ahí, son brutales, son los mejores, de hecho, son los mejores, no hay otros mejores. Y todo esto tiene que tener una continuidad, e insisto, ni puede olvidarse de ello el Circuito Europeo, ni puede Sergio tampoco dejar de prestar interés porque ya no vaya a jugarla. Hay que decir que si Sergio no está de vicecapitán, por ejemplo, en Irlanda, creo que no se habrán hecho bien las cosas. Y luego, si eso se diera, habría que analizar quién no las ha hecho bien, ¿no? Claro. Pero es una manera de estoy de acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo. Es más, fíjate, voy un pasito más allá, David. Creo que estaría muy bien que Sergio estuviera también en Bethpage. Aunque fuera sin el nombramiento oficial de vicecapitán del equipo europeo. Pero creo que no estaría mal que Sergio estuviera en Bethpage, o que se ofreciera, por lo menos él personalmente se ofreciera a Luke Donald y a los capitanes y a los asistentes, y decirle, oye, que si necesitáis algo, aquí estoy. Y que si queréis que esté allí y que queréis que puedo sumar, allí estaré. Me parece una idea brillante, no la descartemos, aunque no sé por qué no la veo. No sé por qué no la veo. Aunque sea solo por la simple decepción de Sergio. Claro. Pero sería un gran paso, o sería una gran iniciativa suya, ¿no? No sabemos si ya ha ocurrido, no sabemos si Luke Donald le habrá dicho 20 de todas maneras. No, la verdad es que no lo sabemos. Pero sí, me parece una idea brillante. Y además en el vestuario de una Ryder cabe mucha gente. O sea, quiero decir que no son solo los jugadores, capitán, vicecapitanes, no, es que verdaderamente lo que se forma allí es un grupo muy bestia, donde se entrelazan las familias, bueno, hasta otros jugadores, ¿no? Es que Rasmus, que ahora va a ser jugador y va a debutar, en Roma estuvo dentro del vestuario a diario, como quien dice, ¿no? Sí, a diario, era uno de los conductores de los buggies, ¿no? De hecho, o sea, que estaba en el equipo. Exactamente, ¿no? Cádiz, etcétera, ¿no? Se forma un grupo muy... Bueno, la clave es que sea homogéneo, ¿no? Esa es una de las grandes claves, ¿no? De una Ryder Cup, ¿no? Que todo ese grupo, con gente tan distinta, tan dispar, de aquí y de allá, al final sea un equipo, ¿no? Bueno, muy homogéneo. Todavía nos acordamos también de lo que ocurrió en la Ryder de París. David, ¿te acuerdas? José María Olazábal no era vicecapitán ni formaba parte del equipo, pero allí estuvo y allí tuvo esa charla, ¿no? con John Ram, ¿no? Después de los partidos, digamos, por parejas, ¿no? Sí, bueno, de hecho, Olazábal estar iba a estar. Evidentemente tendría su invitación y tendría, por supuesto que sí, ¿no? Pero además, o fundamentalmente, Olazábal estuvo allí por unos compromisos publicitarios en París, ¿no? Con una firma con la que tenía pues que hacer una serie de de actos publicitarios y demás, ¿no? Pero claro, luego Chema, entrando y saliendo de un vestuario, al final, en este caso era Thomas Bjorn, ¿no? Al final le miras y dice, oye, Chema, déjate de tonterías, quédate aquí, o sea, deja de entrar y salir, que es que eres uno más, claro, ¿no? Evidentemente, ¿no? Claro, totalmente. Y a eso me refería, ¿no? Que luego en un vestuario, aparte de la oficialidad, cabe mucha gente. ¿Cómo no podría estar Sergio en Bethpage? Claro. Además, creo que aportaría, creo que le puede ayudar al equipo su presencia, si de verdad Sergio se lo cree. O sea, si de verdad Sergio quiere estar, claro, ese es el primer punto. El primer punto es que Sergio quiera estar, como tú decías, pues superando esa decepción, ¿no? De no estar en el equipo. Exacto. Al final, el legado es eso, Alejandro. El legado es, o el mensaje, en este caso para Sergio, sería: Sergio, no te salgas del mundo Ryder, no te aísles del mundo Ryder. Porque, primero, el mundo Ryder te necesita, ¿no? Porque se necesitan esas referencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y segundo, sería hasta triste que ese legado quede de alguna manera difuminado, ¿no? O desperdiciado. Claro. Momento habrá, ¿no? De pedirle también
un esfuerzo, ¿no?, al circuito europeo de que realmente esa relación siga viva, ¿no? Y a Sergio, eso, simplemente creo que él debe estar lúcido para darse cuenta de eso, ¿no? De que no se puede, de que no siempre hay que estar en los sitios como uno quiere exactamente estar. Claro. Sino que, pues por ejemplo, el hecho de estar en Bethpage o dentro de 2 años en Irlanda, bueno, aunque no sea exactamente lo que tú deseabas o soñabas, no está mal hacer ese esfuerzo, estar allí, aportar, sumar, ¿no? Exacto, totalmente, ¿no? Así que, bueno, veremos, ahí está, ¿no? Ahí está la opción de qué ocurrirá con Sergio García en Bethpage y también dentro de 2 años en Irlanda. Te decía, David, que el otro gran foco de interés, digamos, ¿no?, de estas elecciones de Luke Donald y de este cierre definitivo del equipo es, por decirlo de alguna manera, el expediente Straka, ¿no? Claro, de ahí tampoco nosotros podemos saber mucho más, ¿no? Porque más allá de lo que se ha dicho, ¿no?, públicamente. Vamos a ver, aquí hay una serie de hechos concretos y palpables, vamos a decirlo así, ¿no? Que son los que realmente perdón, voy a decirlo bien, que son solo los que manejamos. O sea, no hemos hablado con Straka, ¿no? Claro. Pero los hechos dicen cosas. Los hechos son, como bien ya lo sabrá todo el mundo, él no juega el segundo playoff de la FedEx Cup, y ya no él, sino su agente hace un breve comunicado diciendo que no lo puede jugar por motivos personales, por un problema personal, del que se tiene que encargar. Privado, del que se tiene que encargar, pero que seguramente estará en el Tour Championship, la final, en donde ya estaba metido, clasificado. Efectivamente, juega la final y el otro siguiente hecho concreto la juega muy mal, ¿no? Y además no es un jugador del que esperes eso, ¿no? Tanta irregularidad, ¿no? Claro. La juega muy mal, verdaderamente no está en lo que tiene que estar. Es que queda al último y a un porrón de golpes del penúltimo. Es decir, que no que fue no una cosa... No estaba allí. No fue un mero accidente, ¿no? Verdaderamente Straka no estaba. Ese es el segundo hecho concreto. Tercer hecho concreto. No está apuntado en Irlanda. En Irlanda no es que se hayan apuntado todos los miembros del equipo, pero se han apuntado unos cuantos. Y bueno, es una manera ya de ir haciendo equipo y de mantenerse rodado, ¿no? Sí. En forma. Pero bueno, vale, Irlanda en un momento dices, bien, tampoco es una gran sorpresa que en un momento dado Straka no esté. John tampoco está en Irlanda, por ejemplo, ¿no? Y algún otro. Pero ya lo que sí que resulta muy sorprendente, desconcertante incluso, es que no esté en Wentworth. ¿Por qué? Porque en Wentworth sí que están todos. Y aparte que era un expreso deseo del capitán. En Wentworth vamos a reunirnos todos y desde allí nos iremos a Bethpage precisamente para llegar con unos días de antelación y jugar, y ir haciendo equipo, etcétera, 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 ¿no? Eso sí que es, incluso, insisto, desconcertante. Así que esos son los hechos concretos. No sabemos exactamente qué le pasa a Straka y tal, pero sí había suficientes hechos como para pensar que pudiera saltar la sorpresa por ahí, ¿no? Totalmente. Evidentemente, ha habido una negociación, entre comillas, ¿no? Vamos a decirlo, entre Luke Donald y Straka, claramente lo han hablado y claramente Luke Donald le ha dicho, no te preocupes, soluciona lo que tengas que solucionar y nos vemos en Bethpage porque te voy a elegir. Ya está. O sea, tú ya lo sabes. Sí, vamos a esperar. Sí, de hecho, John Ram desvelaba ayer también que recibió la llamada de Luke Donald hace 2 semanas. Es decir, que es que no han sido las llamadas después de acabar. No fueron ayer todas. No. Sí. La mayoría lo sabía con mucha antelación y seguramente, absolutamente seguro Straka también. Seguramente antes incluso de la final de la FedEx Cup. Ya lo sabía. Seguro que lo hablaron, sobre todo si efectivamente no, sobre todo teniendo en cuenta que hay un problema personal de por medio, que es así, o sea, eso es lo único que se ha hecho público, hay un problema personal, bueno, pues cada uno piense lo que quiera, no se sabe más, no tenemos más datos, pero evidentemente cuando un jugador hace público un problema personal que le impide jugar el segundo playoff de la FedEx Cup, que ya saben que se reparte un dineral, más allá de la importancia del torneo, pero que se reparte mucho dinero, cuando alguien se salta eso y llega tan mal preparado a la final de la FedEx, es que realmente algo importante le está pasando, ¿no? a Straka, ¿no? Y hay que tener esa sensibilidad también. Si la Ryder fuera la semana después, o hubiera sido la semana después del Tour Championship, pues a lo mejor se puede poner más en duda el hecho, bueno, es que quizá a Straka
pues no habría que llevarlo teniendo en cuenta que ahora mismo no está, porque su cabeza no está. Pero claro, es que todavía queda un mes. En el Tour Championship queda un mes. Ahora queda que menos. lo hablaron, que no sabemos qué problema es, pero lo hablaron. Y probablemente Straka le dio una serie de garantías a Luke. Oye, mira, necesito ahora, pues yo qué sé, mi tiempo, mi tal, no sé qué, pero voy a estar. Y el otro le dijo, vale, pues si vas a estar ya sabes que estás elegido, así que no hay problema, nos vemos en Bethpage. Ni vengas a Wentworth. Exacto. Es que más o menos es así, ¿no? Cómo hay que armar la historia, ¿no? Es así. Aún sin conocer todos los detalles. Es así totalmente, y aunque sorprende, ¿no? ¿Verdad, David? Lo hablábamos antes de empezar esta bola provisional, sorprende que no hubiera ninguna pregunta más directa, ¿no? Al capitán, precisamente por la situación de Sepp Straka, ¿no? Sí, pero, sí. Venga, vamos a incluirnos. No estuvimos muy afortunados, aunque nosotros no estábamos allí, ¿no? Sí, pero sí. Por meternos en el periodismo. No estuvo muy afortunado el periodismo de ayer, ¿no? Fue como una... Al final, por muy festiva que sea una rueda de prensa, eso no quita para que no se puedan hacer preguntas más interesantes, ¿no? No estuvo el periodismo muy acertado. Hombre, también Sergio, ¿no? También Sergio tenía... Sin duda. Una pregunta. O sea, el tema Sergio también tenía una pregunta. Aunque todos supiéramos que lo normal es que no fuera, bueno, pues que hubiese explicado Luke Donald algo, ¿no? En qué momento se vieron, si ha hablado con Sergio, si no, si tal o si cual, ¿no? Pero no anduvo muy... Sí, que no nos ofrecieron. También te voy a decir una cosa. En la rueda de prensa posterior, Straka no estuvo. Tampoco estuvieron los 6 jugadores, pero Straka concretamente no estuvo. Ya. Bueno, pues también para evitar seguramente según qué preguntas, ¿no? Claro. Pero vamos, que visto lo visto no se lo hubieran hecho, así que bueno, pues tampoco... Es la pinta que tenía, ¿no? O sea que, bueno, que no sabemos, que algún día me imagino que todo esto pues se explicará y sabremos, ¿no? Sabremos qué es lo que le ha ocurrido en estas semanas, y también entenderemos un poco todos más pues esta decisión también de Luke Donald, ¿no? Porque hay un detalle, ¿no? Un detalle que, bueno, pues que nos contaban, ¿no? Ayer también respecto a la situación de cada jugador en la Ryder, y en este caso de Straka, ¿no? Que como está en el ojo del huracán por todo esto, pues evidentemente se le mira más con lupa, ¿no? Straka a día de hoy ha jugado un torneo del circuito europeo en 2025. Tiene solo un torneo del circuito europeo disputado. Como saben, para mantener la membresía del circuito europeo y por lo tanto para jugar la Ryder Cup, tienes que jugar un mínimo de torneos. En su caso, o en el caso de los que juegan, mejor dicho, en el caso de los que juegan su Open nacional, como por ejemplo Jon Rahm, que juega el Open de España, el mínimo de torneos, quitando los grandes, es 4. ¿Vale? No va a haber ningún problema para que Jon Rahm evidentemente cumpla esos 4 torneos. En el caso de Straka, como no jugó el Open de Austria, en principio eran 6, pero cuidado, que aquí ha habido un cambio en la regulación del circuito europeo este año, y así se le ha comunicado a los jugadores. Ya también pueden ser 4 los de Straka si 3 de ellos son Rolex Series. ¿Vale? Eso es una novedad de este año. Ya no es solo que tengas que jugar el Open Nacional. Si tú, de los 4 torneos, 3 son Rolex Series, no tienes que llegar a 6. Con 4 es suficiente. Así que, bueno, primero que todavía tiene opción de llegar a esos 6 Straka con todos los torneos que quedan del circuito europeo de aquí a final de temporada. Bueno, y no olvidemos también que es importante que la Ryder cuenta como uno de esos 4. ¿eh? Ese sería el segundo. O sea, ya por lo pronto tendría 2. Para completar 3 Rolex Series, ¿qué tendría que hacer Straka? Pues tendría que jugar en Abu Dhabi y en Dubái. Cosa que no es sencilla. En Abu Dhabi tiene una manera de entrar, porque hay una nueva categoría en el torneo de Abu Dhabi que permite entrar a los jugadores mejor clasificados del PGA Tour, que no estén exentos, porque él ya no se va a clasificar, salvo que juegue torneos, insistimos, de aquí a Abu Dhabi, ¿no? A esa final del circuito. Y después, vamos a ver si se anima y juega el Open de España, por ejemplo. Por ejemplo, el año pasado lo jugó. O sea que no hay que descartarlo, ¿no? Que Straka de nuevo esté en el Open de España. Así que, en fin, que todavía queda mucho, que es verdad que solo lleva un torneo, pero simplemente por matizar eso, que hay una novedad este año en la regulación y alguien que no haya jugado un Open nacional, pero haya jugado 3 Rolex Series, el mínimo también es en 4, ¿no? En 4 torneos, sin contar, insistimos, los grandes. Así que, bueno. Y veremos. Por cierto, sea Straka, sea Hopland el año pasado, sea lo que sea, de verdad ahí el DP World Tour debe hacer un esfuerzo por ser muy serio.
porque no sería la primera vez que se levanta más. Bueno, lo que ocurrió con Hovland. Nunca sabremos qué pasó con Hovland. Pues que sí, que por lo visto tenía alguna lesión, pero nunca se supo qué. No sabíamos si era una cuestión de salud mental, pero nunca se supo. Nunca. Y nunca se sabrá, supongo, ¿no? Pero en ese tema hay que ser riguroso y serio, yo creo, ¿no? Porque es que si no empieza a ser todo un cachondeo y además los compañeros, los otros jugadores, se molestan y con razón. O sea, porque si hay unas reglas son para todos, ¿no? En ese sentido, por muy Straka, Hovland o quien seas, yo creo que es muy importante esa seriedad, ¿no? Sí, no hacer la vista gorda, como por cierto se ha hecho otras veces, porque en el circuito europeo sí se ha hecho otras veces, pues con jugadores que no llegaban al mínimo y después se le perdonaba y tal y cual por el nombre de determinados jugadores, en fin, historias que ya se saben. Sí, yo creo que ocurrió un año con Justin Rose, juraría que ocurrió un año con Justin Rose, con Hovland, el año pasado ha ocurrido, el año pasado. Con McIlroy ocurrió un año también, que no llegó al mínimo, sí. Entonces, es verdad que eso, para ser serios, pues tienes que también demostrarlo, ¿no? O por lo menos explicarlo muy bien. No dejarlo ahí en una nebulosa, ¿no? Porque, bueno, pues si Hovland tenía sus motivos, explíquelo usted bien. Y si usted no lo quiere explicar porque es un tema de salud particular, pues que lo explique el jugador. Usted le conmina al jugador a que lo explique bien para que no haya malos entendidos con los compañeros, ¿no? En este sentido. Bueno, analizado más o menos los casos concretos, David, al final es, ¿qué va a pasar en Nueva York? Es decir, fíjate, como si tuviéramos aquí la bola de cristal, ¿no? Pero, ¿qué sensación te deja, ya sabiendo el equipo europeo y el equipo americano, de lo que puede ocurrir en Bethpage? ¿Qué podemos esperar de ese duelo? ¿Estados Unidos es mega favorito por el hecho de jugar en casa, por el hecho de ser quienes son Estados Unidos? ¿O quizá da la sensación de que Europa llega con más opciones que otros años para conseguir lo que parece tan difícil que es ganar fuera de casa? Pues yo en esta encrucijada ya adopto la táctica de la avestruz, ¿no? La que mete, ¿no es avestruz la que mete la cabeza en la tierra? Exacto. Sí, ¿no? Sí, a mí que me registren. O de la huida hacia adelante. No, como aficionado es muy fácil afrontar este tipo de retos porque dices, yo doy por perdida la Ryder. Sí. Vamos a partir de ahí, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, todo lo que vaya ocurriendo, pues ese viernes tontorrón en la primera sesión de Foursome, donde sacas un 2-2 o un 3-1 y de cuidado que se van a empezar a callar los neoyorquinos y todo el lío y no sé qué, ¿no? Sí. A partir de ahí todos son ganancias. Así que, a ver, y hablando más en serio, yo creo que el bloque de Europa, lo hemos explicado, es muy serio, es potente y es fiable. A priori, yo creo que eso es indiscutible. Que hay algunos puntos que nos dejan todavía un poco con la duda. Bueno, lo que tú has comentado de Sean Lowry, efectivamente no parece llegar en su mejor momento, insisto, quedan semanas. Vamos a ver qué hace Sean Lowry en esta semana en Irlanda. Irlanda y Wentworth, sí, vamos son a ver dos qué buenas hace esta semana. Sí, pero vamos a empezar por esta semana. Sí. A ver qué hace Sean Lowry en Irlanda. A ver qué pasa, ¿no? Y a lo mejor vamos saliendo de alguna duda. Claro. Y es verdad que Aberg y Hovland tampoco parece que lleguen estelares, ¿no? Sí. Pero claro, yo de Hovland... Bueno, exacto. Yo en Hovland confío y Aberg siempre te va a dar, porque incluso en sus peores momentos, si tú analizas, por ejemplo, el año 2025 de Aberg, incluso en sus peores momentos, es que sus peores momentos son de un equilibrio muy bestia. O sea, te quiero decir, no veo a Aberg yendo para cada lado de la calle en Bethpage, ¿no? Puede no estar muy brillante, pero yo lo veo siempre como un buen apoyo para su pareja, etcétera, ¿no? Y luego que muy mal tampoco lo ha hecho, cuidado, que a ver, tampoco es que tenga unos resultados horrorosos, ¿no? Eso sería así como, por poner ahí algún... Sí, totalmente. Por abrir algún paréntesis y tal, pero de entrada es un equipo más experto, más compacto, y no estoy hablando solo de juego, sino de todo lo que implica un vestuario y demás, eso es así. Y luego por el otro lado tenemos la exuberancia de todo el fenómeno Keegan Bradley, ¿no? Que es el que a mí más me preocupa. O sea, es el que a mí más me da que esta vez, o el que más me hace pensar que esta vez
el equipo americano va a llegar más cohesionado, eso es indudable, porque es que no hace falta ni leer entre líneas, ¿no? Escuchas a unos y a otros, lees a unos y a otros y esto va por ahí. O sea, Keegan Bradley eso lo ha conseguido. Y luego, además, han tomado la medida de verse todos en el Procore Championship para llegar rodados. Es decir, vamos a encontrar un equipo americano muy preparado. Más afilado. Sí, más afilado. Y bueno, y solo por todo esto que estamos diciendo ya se me está poniendo la carne de gallina, ¿no? O sea, claro. No, es que sí, ese es en el el sentido tema. de que vaya maravilla, ¿no? Otra vez nos espera, ¿no? Claro. Lo dudábamos, bueno, pero al final uno ve los antecedentes, lo que está ocurriendo y dices, vaya choque de trenes, vaya. Sí, va a ser un absoluto choque de trenes. A mí, fíjate, lo que más me preocupa, yo, sinceramente, al peso, a bote pronto, yo me quedaría con el equipo europeo. O sea, me gusta más el equipo europeo que el equipo americano. Al peso, O sea, eligiendo jugador por jugador, después hay muchos matices y cuidado con el equipo americano, que es brutal siempre, ¿no? Pero por momentos de forma, por lo que han hecho durante este año, incluso por su comportamiento, su rendimiento en la Ryder Cup, me gusta más, me parece más atractivo el equipo europeo. Pero, como tú muy bien acabas de decir, me da mucho miedo el que creo que por primera vez en mucho tiempo, o no sé si por primera vez, pero desde luego de la manera más palpable, ¿no? que yo recuerdo por lo menos, Estados Unidos no llega sintiéndose muy superior. Al revés. Yo creo que el equipo de Estados Unidos llega con las orejas tiesas, como tú muy bien has explicado. Es decir, yo creo que llega por primera vez diciendo, cuidado, que como no juguemos a nuestro máximo nivel, nos pueden pintar la cara en casa, en Nueva York, en Bethpage, y eso no se puede permitir. Y claro, si llegas de verdad tan avisado, un equipo que de por sí es muy potente, aunque a mí me guste más el equipo europeo, es innegable que el equipo americano es muy potente, pues claro, eso ya da miedo. O sea, eso ya es Europa llega por lo menos igual de preparado. Que por ahí no te pillen. Eso es lo que espero. Sí. Creo que es muy importante, no voy a descubrir nada, creo que es muy importante el viernes, sí. La primera jornada, creo que es muy importante para torear ese toro, valga la redundancia. Sí. Torearlo. O sea, el toro va a salir, ya sabemos cómo va a salir, y ahora hay que sacar el capote y luego hay que llevarlo al caballo y mire, es que yo que precisamente no soy muy taurino. Si usted pudiese evitar todas lo que son las metáforas taurinas, pues yo creo que mucha parte de su audiencia se lo van a agradecer. Este hombre no se va de vacaciones nunca. Pues tomo nota y ya veremos. Tomo nota y ya veremos. Estaba hablando del capote, ¿no? Bueno, el capote, el caballo, las banderillas, sí. Todo eso va a ocurrir el viernes, antes de la faena. Sí. Antes de la faena ya con la muleta. Todo eso ocurre, incluso te diría en la primera sesión, que van a ser foursomes. Parar ahí al toro creo que va a ser mucho más importante de lo que es habitual, porque cuando juegas fuera de casa eso es muy importante, pues todo lo contrario de lo que ocurrió hace 2 años, ¿no? Que me parece que Europa le metió 4-0 en la primera sesión, ¿no? Estás jugando fuera de casa, te meten 4-0 y es que claro que hay muchas radios por delante, pero es que el muro se ha levantado ya 1 kilómetro más hacia arriba, Totalmente. Entonces si hay yo creo que ahí va a afinar mucho y ahora hablaremos, sí. Que me apetece a mí hablar de esos foursomes, ¿no? Pero lo que sí se ve, y yo creo que cualquiera lo ve, ¿no? Cualquiera de nosotros, cualquiera de los que nos esté escuchando, se pone ahora con papel y boli en una mesa o en el ordenador, venga, ¿no? Que habrá gente que el papel y el boli no sepa lo que es, a lo mejor. Reliquias, cree que está en museos. Como debe ser, además, claro que sí. Bueno, pues como debe ser que no te gusten, claro que sí, que tiene que haber no pasa todo, nada. Hombre. Bueno, pues si te pones a pensar, ¿no? A meter ahí a hurgar, ¿no? En cómo es y cómo va a ser el equipo americano, te salen muchos más cabos por atar. Es verdad, ¿no? Es que al final solamente por la tontería
que no siempre se confirma, de qué va a pasar con los rookies, ¿no? En principio Claro. el rookie es que no sabes muy bien por dónde te va a salir. Exacto. Y eso es verdad, a priori es verdad. Luego muchos rookies han sido los héroes de una Riders, ¿no? Por supuesto que sí también, ¿no? Pero es verdad que a priori dices, ¿por dónde me va a salir Cameron Young, no? ¿Por dónde me va a salir? Porque como se ponga en su versión ceño fruncido y que no me sale nada, cuidado, ¿no? Sí, exacto. ¿Por dónde va a salir Spawn, no? ¿Por dónde? Pues yo confío mucho en Spawn, por ejemplo, ¿no? ¿Por dónde me va a salir Ben Griffin? ¿No? Es que Claro. no tienes tantos datos para valorar. Sí, hay muchas dudas. En ese sentido hay muchas dudas. Y en ese sentido, David, tú ya esbozas las parejas europeas, ¿te atreverías? Con decir lo que a ti te gusta, ¿eh? Evidentemente ya después dependerá del estado de forma, de cómo llegue cada uno, de quién esté jugando mejor, en fin, que eso solo se va a saber la semana misma de Bethpage. Yo lo si es que tengo se hecho sabe. en mi cabeza perfectamente. ¿Sí? Perfectamente, incluso con alguna variante. No, a ver. Compártalo, hombre. Yo creo que por sentido común los foursomes van a cambiar muy poco respecto a Roma. Ajá. Recordemos, en Roma, espérate un momento, sí, atención. Sí, Mira, en Roma, sí, en Italia, sí, la sí. primera sesión del viernes por la mañana, que fueron también foursomes, Sí. salieron por este orden: Ram y Hatton, Aber y Hopland, Lowry, Straka, McIlroy, Fleetwood. A mí no me extrañaría que se repitiesen esos cuatro, ¿eh? El orden ya igual cambia. Sí. Ahora, introduzco, mi variante es que entre Rose en los foursomes. Que Vale. entre Rose. No ocurrió en Roma y incluso ya, pues tirarnos el pisto absoluto, ¿no? Que a lo mejor, quizá, de los 8, veo que por quien más pudiera entrar es por Lowry, en un momento dado. Sí, sí, sí. Pero es que la pareja Ram-Hatton la veo clarísima. Fija, seguro. Aber Hopland creo que también, sinceramente. Sí. Y McIlroy Fleetwood, absolutamente. 100%. ¿no? Y luego Lowry Straka, pues podemos meter ahí a Rose, ¿no? Porque estamos jugando, ¿eh? Nos estamos divirtiendo, Sí. ¿no? Hombre, podemos Pero meter en un momento dado, David, un Rose Fitzpatrick en foursome. De entrada no creo, sinceramente. No creo que de entrada meta a Fitzpatrick en un foursome. Es que Fitzpatrick te va a decir, déjate de tonterías. Ya me metes si acaso. no me metas más leña de la... Sí. No, y aparte que él lo ha dicho varias veces, ¿no? Que es que o sea, su mal balance en la Ryder, él lo achaca a eso. Que es que no jugó un fourball hasta Roma. O sea, hasta su tercera Ryder no había jugado un fourball. Es verdad. Lo cual es completamente absurdo, ¿no? Pero no, yo no veo. Yo sí veo a Fitzpatrick en un foursome al día siguiente en un momento dado si está jugando bien. Claro, ¿no? exacto, porque solo ha ganado. Porque además creo que este es el año de Fitzpatrick. Creo que así lo piensan los Molinari, Luke Donald sobre todo, etcétera. La redención. Creo que en la redención, pero para utilizarlo como arma inesperada a lo mejor, ¿no? Fitzpatrick va a coger peso en esta edición, porque bueno, es una intuición, ¿no? Sí. Que ya sabes dónde van las intuiciones muchas veces, ¿no? Al cubo de la basura, pero bueno. Veo más a Rose entrando en un momento en los foursomes. Vale. Pero bueno, lo que sí que creo que dicta el sentido común es que habrá muchos menos cambios en los foursomes y muchos más en los fourballs, ¿no? Porque los fourballs dan más juego en ese sentido, ¿no? Y ahí sí que ya me creo todo lo que me puedas decir, ¿no? Me lo creo todo, ¿no? Sí, la gran pregunta es ¿con quién jugará Jon Rahm? Los fourballs, por ejemplo, ¿no? Porque recordemos que en Roma lo jugó con Nicolai Hjøgaard. Y Nicolai Hjøgaard no está en esta edición. Entonces, ¿lo pondrá con el hermano? Que más o menos, por lo menos a la cara está acostumbrado. No sé si lo pondrá con Rasmus. Ya eso no le va a parecer extraño. O no. O a lo mejor le da continuidad a la pareja Ram-Hatton. Eso ya dependerá también de lo que hagan, ¿no? En ese primer punto de foursome, seguramente. No sé, tengo curiosidad por saber... No, pero si analizas Roma, hubo muchos cambios, ¿eh? O sea, no mantuvo a Ram-Hatton en fourball. No, por eso. Cambió mucho las parejas. Alineó a Hopland con Hatton, a Ram con Hjøgaard, como has dicho, McIntyre Rose, McIlroy Fitzpatrick, que son los primeros fourballs. Yo creo que ahí sí que puede haber, de verdad, muchos más cambios. Pues si Lowry no ha jugado los foursomes de la mañana, pues entraría ahí a saco, evidentemente. Claro. En los fourballs yo creo que ahí es donde más creativo, entre comillas, se puede ser, ¿no? Sí. O más variantes puedes tener. En los foursomes es que además son parejas muy
de entrada muy potentes, ¿no? Si las ves. Muy potentes, muy potentes. Da miedo, o sea, da miedo. Tú te enfrentas a esas parejas en Europa y dices, puf, a ver cómo les gano, ¿eh? A ver cómo gano yo a Rami Hatton, a ver cómo gano yo a McIlroy y a Fleetwood, a ver cómo gano yo a Berger y a Hofland. Así, a bote pronto, David, a priori, a mí me sale que McIlroy y Fleetwood igual los vemos jugar los 5 puntos. No me extrañaría. Bueno, McIlroy lo doy por hecho, de hecho, que va a jugar los 5 puntos, salvo que esté muy mal, ¿sabes? O salvo que la Ryder te lleve por otro camino, ¿no? Pero a priori, yo creo que Rory y Fleetwood están llamados a jugar los 5 puntos. No así Hofland, por ejemplo, que sí jugó los 5 puntos en Roma, pero no creo que vaya a jugar los 5 puntos en esta edición. Hay tiempo Sí. para ver. Hay tiempo para ver qué hace Hofland, por ejemplo, en Wentworth. Claro. Es que si Hofland llega bien, es que es una bestia. Es una mala bestia, Hofland. No solo como jugador de golf, sino físicamente. Es una mala bestia. Entonces, si Hofland llega un poco más fino, yo creo que va a jugar los 5 puntos. Claro. Yo creo que sí. Ram es que no los jugó en Roma, por ejemplo, ¿no? No. A John sí que parece que hay que darle un poco más de descanso, ¿no? En un momento dado, porque por la intensidad, sobre todo, con que lo vive todo, ¿no? Exacto. Y sí le dieron descanso, pero bueno, sí jugó los 5 puntos en Whistling Straits, no sé. John también es un claro candidato, ¿no? A jugar los 5 en un momento dado. También. Lo que pasa es que a John hay que reservarlo para ese individual contra Scheffler, que ya es un clásico, que tendrá que jugar, evidentemente, el individual contra Scheffler el domingo en Bethpage. Vamos, es que es un clásico, es que no hay Ryder en la que no haya un individual entre Scheffler y John Ram, o sea que, en fin, bueno, eso sí, ya... yo este año veo más un Rory Scheffler abriendo los individuales. Puede ser. Pero es que todo eso depende de cómo se llegue ahí también. Claro, ¿eh? O sea, si tienes que poner toda la carne en el asador en los primeros partidos, si no, si tal, si cual. Pero sí es verdad que muchas veces ese primer partido está reservado para las grandes estrellas, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Vamos, que te has puesto a hablar ya de emparejamientos, de foursome, de tal, y a mí ya es que estoy deseando que empiece mañana. Ya quiero que empiece mañana la Ryder Cup, ¿no? Las ganas que hay de ese torneo tan increíble que es la Ryder Cup y tan bonito, ¿no? Y que nos emociona tanto a todos, vamos. El mejor torneo, sin ninguna duda, del golf mundial, uno de los grandes eventos deportivos, ¿no? Que hay. Así que, en fin, bueno, ya queda menos, ¿eh? Ya estamos en plena cuenta atrás para esa Ryder Cup. Que yo creo que no nos quedan muchos puntos, ¿no?, que analizar, David, ¿no? Después de las elecciones de ayer, creo que lo hemos cubierto bastante. No se nos queda nada en el tintero, ¿no? No, creo que no. Creo que no. Que hemos tocado. Hemos estado enorme. Hemos estado enorme. Vaya vuelta, vaya inicio de curso de esta bola provisional que, bueno, pues que ya seguiremos. Bueno, hay un punto también. Siempre hay algo. Que lo hemos comentado estos días, ¿no? En Ten Golf, pero que creo que es relevante, pensando también en que jugamos a domicilio, Y es el crecimiento de McIntyre. McIntyre no es el mismo jugador. Es verdad. Es quizá el mayor cambio que hay en el fondo, en el equipo europeo. Aunque no es un cambio, sí lo es. Solo ha cambiado los dos hermanos Hyöga. Y yo añadiría a Robert McIntyre. Es verdad, McIntyre es otro jugador. Es una estrella mundial del golf ahora mismo. Llega como tal a esa Ryder, creo, o espero, no sé si es más espero que creo, pero que se va a comportar como tal y no es lo mismo. Entonces, tampoco va a ser lo mismo a la hora de, mira, que esto no lo hemos introducido, ¿no? en el mundo foursome. Es verdad. Tampoco va a ser lo mismo en el plan del capitán, a lo mejor. McIntyre era un número 50-55 del mundo en Roma hace 2 años. Eso era McIntyre, ¿no? Y el ranking mundial, insisto, ni siquiera con todos los problemas por Leaf y demás, creo que sigue siendo una gran herramienta. Creo que sigue siendo muy claro quién eres en el mundo del golf a través del ranking mundial. Y hoy es un top 10 mundial, es que hoy no tiene nada que ver. Y luego no solo los resultados, sino quién es McIntyre, cómo se pronuncia McIntyre, cómo le ves en el campo a McIntyre, no tiene nada que ver. Totalmente. Es una estrella mundial. Totalmente. Ese es el fichaje de este equipo. Sí, es un gran punto, ¿ves? Siempre hay algo más que añadir y es verdad lo de McIntyre, que no tiene nada que ver, es un jugador diferente. Hay que ver cómo cambian las cosas, cómo hace 2 años estábamos todos pendientes de
cuidado que como McIntyre no se clasifique para el equipo, igual no lo eligen. Porque esa era la sensación que flotaba en el ambiente, que a McIntyre probablemente no lo iban a elegir. Absolutamente. Sí, absolutamente. Pero incluso en esta Ryder, o sea, esta Ryder él sabía que o tenía que meterse o tenía que acabar séptimo o octavo, por decir, ¿no? O sea, por decir una tontería, ¿no? Ya para la siguiente no, Alejandro, ya para la siguiente no. Ha cambiado. Eso te lo ganas en el campo, evidentemente, ¿no? Y con los años. Y ese estatus ya se lo gana McIntyre. McIntyre ya sabe que para Irlanda, si no se mete entre los 6 mejores, va a tener muchas opciones a poco que lo esté haciendo bien y que haya sumado puntos, claro, y que esté por ahí, ¿no? El noveno, el décimo, el undécimo, el tal, ¿no? Eso es un estatus que te gana, evidentemente, ¿no? Sí, totalmente. Y ahí está, ¿no? En ese estatus está McIntyre, que efectivamente es uno de los jugadores más en forma también del equipo europeo en este último tramo de la temporada, durante todo el año, diríamos, pero especialmente en este último tramo de la temporada, ¿no? Así que, en fin, que se inicia oficialmente esa cuenta atrás, que aquí terminamos con esta bola provisional, que volvemos a escucharnos el próximo jueves. Y que nada más, que muchísimas gracias a todos, como siempre, por estar ahí, y muchísimas gracias, David Durán. No, las gracias a usted, hombre. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.